¿Te gustaría escribir los libros que te gusta leer? Sí, tú sabes que me gusta mucho El olvido que seremos de Héctor Abad Lince. Me parece un modelo de memoria familiar. Dices, ¿en qué momento llegué a este libro y por qué? ¿Y por qué este libro me ha hecho más feliz? Pero es un libro en el que de repente descubro cosas que digo, qué bonito, ¿no? Que sean así. El libro ese, no sé si lo habéis leído, El olvido que seremos, es el libro que en principio este autor colombiano escribe para homenajear a su padre, que había sido asesinado por unos sicarios en Colombia, en Bogotá, en los años finales de los 80, me parece, ¿no? Que era un médico humanista, que le esperan a la salida de una radio, unos tíos, pues mafias colombianas de aquella época, y se lo cargan. Y entonces él pretende hacer un libro sobre su padre, sobre el asesinato de su padre, pero para empezar a escribir sobre su padre tiene que empezar a escribir sobre su familia, o sea, sobre el origen de la relación entre su padre y su madre, sobre cómo la familia se fue constituyendo, sobre cómo fueron naciendo los hijos, y al final resulta que la parte del asesinato del padre son las últimas 30 o 40 páginas y entre tanto te he leído 200 y pico páginas maravillosas donde cuenta la historia de una familia como cualquiera de nuestras familias, con sus momentos de dolor y sus momentos de gozo y de alegría y tal, y al mismo tiempo una novela que es un libro que es una constante declaración de amor al padre. Yo hay un libro que detesto sobremanera que es La carta al padre de Kafka, ¿no? La carta al padre de Kafka, que es un cuentecito muy pequeño, es una historia donde Franz Kafka está todo el rato quejándose de que su padre le traumatizó, ¿no? Porque en aquella época en Praga los padres eran autoritarios y a los hijos les decían cómo tenían que coger los cubiertos, cómo tenían que mover la servilleta, en qué momento podían hablar y en qué momento no podían hablar en una comida y tal. Kafka, que era un hombre hipersensible, pues por lo visto esas comidas con su padre severo y su madre taciturna, pues le traumatizaron para siempre, ¿no? Pues luego lo piensas y dices, ¿qué te dijo? Que la pala de pescado se coge con esa mano, que el tenedor, que la servilleta que no se pone aquí, sino aquí. O sea, 4 cosas y resulta que a un chaval hipersensible lo traumatizas ya para toda la vida, ¿no? Un poco de culpa tenía el pequeño Franz, como ya luego pudimos ver que efectivamente no era un chico normal, ¿no? Y en cambio, frente al hijo que se queja del padre, el quejica de toda la vida, que sabes esta cosa del que hay alguien que siempre está quejándose, da lo mismo que tú vayas a bueno o sea malo, porque te va a encontrar motivos de queja. De repente encuentras la actitud generosa de un hijo que, claro, su padre ha muerto en esas circunstancias y él lo rememora 15 años después, ¿no? Y de repente todo en el pasado de la relación entre ese hijo y ese padre, todo es maravilloso. Y digo, qué bonito. Claro, es que de repente... Yo ahí estoy viéndome a mí mismo, claro, mi padre se murió cuando yo tenía 9 años y estoy rememorando a mi padre del que solo tengo recuerdos de felicidad, porque mi adolescencia no la compartí con él, con lo cual no llegué a la edad de los conflictos con los padres, ¿no? Y entonces la relación que tuve con mi padre era maravillosa y cuando leo el libro de Héctor Abad es que me identifico mucho con ese narrador. Es que a mí me gustan mucho novelas de familias, novelas en las que se cuentan historias de familias. Entonces yo oyéndote daría la impresión de que eres un autor costumbrista. Bueno, costumbrista si ya la palabra realista en los años 80 me parece un insulto, costumbrista era peor que me dieran un latigazo, ¿no? Pero es verdad que hay una parte de la realidad de la que forma parte de todo, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra vida, ¿no? No, pero no soy costumbrista en el sentido de mesoneros romanos que voy a describir cómo es el Madrid de 1800 y pico y tal. O sea, ni siquiera soy cronista, o sea, ni siquiera quiero contar cómo es el mundo en un momento dado. O sea, yo quiero contar otras cosas, pero al mismo tiempo que se sepa también, ¿no? Que se sepa lo que pasa alrededor de esos personajes, lo que hay en torno a esos dramas o esas historias de comedia, de felicidad. Se aprende mucho con Ignacio. Joder, y lo que he aprendido ahora contigo, ahora de Lorca. Pero mira que hay escritores como Eduardo Mendoza que han explotado muy inteligentemente y compartiendo con otro tipo de literatura también su capacidad humorística. Esa vena que tiene Ignacio y que yo creo que todavía no ha explotado literariamente. Y no sé si alguna vez se te ha pasado por la cabeza. Bueno, tengo un libro humorístico que es Derecho Natural y donde ahí incluso meto chistes. Un género muy especial de chiste que se llama los chistes de mi suegro. O sea, los chistes de mi suegro son los típicos chistes que ahora pues no serían aceptables en ninguna
en ningún programa de televisión. O sea, los típicos chistes de mariquita sevillano, torero, no sé qué. Y entonces decidí ahí que meter humor, pero lo que pasa es que claro, llega un momento que tienes que quitar chistes, ¿no? Pero la historia es humorística en cierto sentido porque el personaje es un pícaro, o sea, es un actor malo, que las cosas le van mal, pero tiene la suerte de que cuando las cosas le van mal engorda y se queda calvo y entonces se parece a Demis Roussos y entonces acaba imitando a Demis Roussos y se gana la vida haciendo un espectáculo en una sala de fiestas en Madrid. Es verdad que me falta pillar derecho natural, pero voy a ir Pues a esa ciego. parte humorística que además se combina con otros personajes humorísticos en la novela, por ejemplo, los suegros de ese señor o los padres de su novia, mujer, de su pareja, que son los que hablan medio mal el catalán y medio mal el castellano y tal, y entonces mezclan todos los dichos y los refranes y todo, y a los árboles no te dejan ver el monte, que no es el monte, que es el bosque, ¿no? O sea, todo el rato está... Y a pesar de todo es una novela de humor, pero es una novela muy triste, como todas las novelas de humor, ¿no? Como los payasos te hacen reír, pero luego te dan una ganas de llorar, ¿no? Pero Mendoza divide entre las novelas serias y las novelas de humor. Es que para mí no, es que para mí las novelas tienen que ser a la vez serias y humorísticas. Y por cierto, de Mendoza me gustan las novelas serias y las novelas de humor no me hacen ni pizca. ¿Ninguna? Ninguna gracia. No, porque es como cuando cuando en las series te ponen risas para que te rías, ¿no? Siendo un grandísimo escritor que tiene las novelas en las que él trabaja, o sea, las novelas en las que él se vuelca, que hace... Menos mal que habla bien de Mendoza. Bueno, A mí me gusta mucho. a mí me gustan mucho las novelas buenas de Mendoza, lo que no me ¿A ti? interesa. A mí también. Soy muy de Mendoza. Era columnista en El País. Estábamos todavía, yo creo, en Carrusel Deportivo, en la SER. Era una tarde con Poli Rincón, que es un tipo que es comentarista, fue jugador de la selección y tal. Joder, Paco González de cuando en cuando entra en el asunto. Oye, Eduardo Mendoza, el último libro. Digo, yo de Eduardo Mendoza no quiero hablar. Estoy mosqueadísimo con él porque se ha retirado del País, ha dejado la contra. Dice Paco González. Bueno, joder, pero ha entrado Millás. Qué bueno. Claro, es bueno. Y dice Poli Rincón automáticamente y le salió del alma. Pues a mí Millás, desde que lo dejó con Josema... El tío estaba pensando que era Millás. Martes y 13. Martes y 13. ¿Te has dado cuenta, seguro, alguna vez, pero no sé hasta qué grado abruma eso, que tú has cambiado, pero tú has cambiado la vida de muertos? De uno. De uno radicalmente, bueno, de uno y de algunos más dentro de... Porque la vida de John Dos Pasos yo creo que la cambias tú también. Muy colateralmente, tiene una influencia decisiva en lo que luego pasa en el entendimiento de John Dos Pasos e incluso de Hemingway y de la relación de ambos. Es acojonante. Realmente la historia... Había una parte casi, ¿cómo decir? De un compromiso moral, ¿no? Es decir, que en el momento en que uno escribe sobre un personaje que ha sido una víctima no reivindicada por nadie, entonces ves que pues no solo ha pasado al olvido, sino que ha pasado al olvido después de haber sido calumniado, ¿no? Lo que ocurría, no solamente cuando las personas que eran víctimas de los asesinos comunistas, sino cualquiera que era víctima de cualquier asesino de cualquier organización política, luego para justificar el asesinato se calumniaba, ¿no? Entonces, de alguna manera era como decir, bueno, es que este tío era traidor. Nin, ¿no? Nin del Partido Obrero Unificación Marxista, es decir, un partido más o menos de inspiración trotskista, lo hacen pasar como un agente nazi, ¿no? Pues en el caso de Robles, al que mataron 4 o 5 meses antes que a Nin, pero la misma persona, por cierto. Sí, Grimao, Orlov, todos estos. Grimao no. Orlov eran solo los rusos y unos españoles que trabajaban para ellos, pero Grimao no estaba ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, había ahí una sensación de que yo estaba haciendo algo por alguien, ¿no? O sea, por una persona que había sido una víctima y que había sido calumniada. Las calumnias eran todas disparatadas, como por ejemplo que la habían pillado mandando señales a las líneas enemigas y tal. Hombre, en Valencia... Estaba su hermano también, ¿no? Sí, esa es otra historia. En Valencia, mandar señales a líneas enemigas en diciembre del 36, es que estamos hablando de 500 kilómetros, de no sé cuánto, ¿no? Es verdad que tenía un hermano que era un militar monárquico, ¿no? Un militar de derechas, un militar que intentó salir de Madrid para sumarse a Toledo, al Alcázar de Toledo, y que lo pararon ahí en la carretera y lo volvieron para aquí. Y es verdad que parece ser que José Robles
intercedió por él. Lógicamente, como no va a interceder, o sea, es tu hermano, ¿no? Entonces a este le hicieron volver y entonces él se comprometió a reingresar en su puesto de trabajo y tal, y lo que hizo fue refugiarse en una embajada. Se fue mucho más tarde de que mataran a Robles. Sí, sí. Es decir, el hermano cuando se vaya, cuando se mete en una embajada y de ahí lo llevan a Portvendre tal, y reingresa 38, ¿no? 37, pero es que a Robles lo matan en el 37 37, y él ya se va en el verano del 37, es decir, meses después, con lo cual tampoco le pueden reprochar que él haya intervenido para que su hermano militar monárquico se pasara con los nacionales, porque para entonces el Robles ya estaba muerto, ¿no? Y todo realmente la única acusación real y sostenible es la de que sabían demasiadas cosas. Migui Robles, cuando la fui a ver a Sevilla, cuando mantuve mucha relación, estaba muriendo ya la pobre, sintió una verdadera emoción de pensar que su padre, que desde el año 40, 39 ya nadie había vuelto a hablar de él, no solamente había pasado al olvido, sino que había pasado al olvido con la lacra de la calumnia, de que había quien la había calumniado y quien había manchado la memoria de un hombre bueno y un hombre honesto, ¿no? Y entonces cuando hablé con ella, pues la verdad es que me acogió como con felicidad de pensar, bueno, me voy a morir pronto, pero lo poco que me queda por vivir, voy a ver la reivindicación del buen nombre de mi ¿Llegó a padre. leer algo de tu maravilla? Claro, no, el libro lo leyó porque Entero. ella... Joder, sí, no, qué no, maravilla. ella se murió en el 2000, el libro sale en el 2005 y ella muere en el 2006 O sea, que sí. le da tiempo a leer entero. Sí, Qué sí. Le alegría. dedicó el libro, le dedicó. Qué alegría. Sí. Y aún hice una cosa, no mayor, pero también hice una cosa para reivindicarla, porque claro, la historia de los derechos de la traducción de Manhattan Transfer es muy complicada. Manhattan Transfer sale en una editorial española prorrepublicana en el año 28-29 con una traducción de José Robles Pazos, ¿no? Entonces, después de la guerra, ese libro, al cabo de 10 años, 12 años, se reedita, pero reedita Planeta. O sea, Planeta no tenía ningún derecho sobre esa traducción, pero claro, el traductor está muerto, la familia está exiliada y tal. Y Planeta directamente coge la traducción de Manhattan Transfer y la reedita. Y a partir de ese momento, la traducción pasa a formar parte del patrimonio de Planeta, de tal manera que cuando 20 años o 15 años después empieza a salir en otras editoriales, Planeta vende esa traducción. Es decir, una traducción que la ha cogido como una especie de botín de guerra, porque no la pagaba nadie, y la empieza a vender a otras editoriales que son las que están publicando la única traducción que hay hasta el momento de ese libro, que es la misma la que de José Robles. Entre tanto, a José Robles Pazos se le cae el segundo apellido y en una de las traducciones siguientes pasa de ser José Robles Pazos a José Robles y luego a José Robles Piquer. Extrañamente se convierte en el cuñado de Fraga, ¿no? El hermano del cuñado de Fraga, ¿no? O sea, de repente es una cosa muy rara. Pero además es que, claro, entre tanto había habido muchas ventas de ese libro a muchas editoriales de las que la familia nunca había cobrado nada. Y entonces, justo después de sacar yo el libro, me llama un editor, que es el de la editorial Edasa, y me dice, oye, ¿que he leído tu libro? Y claro, pues es que yo tengo contratado con Planeta, tengo contratado este libro porque tengo una colección de clásicos y voy a sacar Manhattan Transfer. Y dice, pero claro, es que me he dado cuenta de que los derechos pertenecen a José Robles, que por cierto, corregiré, que es Robles Pazos, no Robles Piqué. Y dice, con lo cual, pues, ¿qué hago? Y digo, pues, ¿qué haces? Pues habla con Planeta y diles que no les pagas. Y dice, pues eso voy a hacer. Y se lo voy a pagar a Miguel Robles. Joder, qué maravilla. 3.000 euros, no era mucho dinero. Pero bueno, 3.000 euros. Buenos son. Anda Un que dinerillo, diría, ¿no? son. Claro, de repente el aguinaldo, pobre Miguel, que se murió a los 2 meses, pero en fin, el dinero que iba a cobrar Planeta, este Daniel de Dasa dijo, no, a tomar por culo Planeta, se lo doy a esta, y si quieren que me pongan un juicio. Y bueno, 3.000 euros que le llegaron a Miguel, a la hija. Eso también es justicia poética. Eso que decía José Antonio de cómo un escritor al escribir sobre alguien puedes cambiar la visión que tenías de él, por ejemplo, o puedes matizar o perfeccionar o cambiar, en el caso de Robles Pazos, en el caso de Robles Pazos, en el caso de desde luego de John Dos Pasos o lo que sea, ¿no? Como una noticia que un escritor da. A mí me pasó una vez con Félix Ros, con un escritor falangista. Sí. Tiene un libro que se llama Preventorio D, que habla de su estancia en una checa, y entonces cómo hay amigos suyos como, bueno,
un editor muy famoso de la época, José Janés, y otros intentan salvarle la vida y piden ayuda a grandes escritores españoles. Y entonces le piden ayuda a Antonio Machado y a Pepe Bergamín, que eran amigos de Félix Ros, y amigos de Janés y amigos... Y estos le deniegan la ayuda. Y entonces dicen, no, este es un fascista que lo maten y que se pudra en la checa y tal, pero ni Bergamín ni Machado hacen nada por ayudar a su antiguo amigo por diferencias políticas. Entonces, claro, tú lees esto y, claro, Machado, que te parece un hombre puro y de buenísima persona y machadianamente bueno, empieza a cambiarte un poco la visión que tienes de él, porque dices, hombre, pues tan bueno, tampoco era. Y Bergamín, pues vuelves a lo mejor... Bergamín era un bicho de cojones. Y Machado un cagón. De Bergamín no te cambia la idea, porque sabes que era un atrabiliario y tal, pero claro, dices, joder, pues resulta que ninguno tuvo un gesto de humanidad, porque en estos casos, que decir que aunque yo difiera de la gente de Izquierda Unida, o de Vox, o de lo que queráis decirme, me da igual, si a mí me dijeran que hay un amigo mío allí al que lo van a matar mañana y que firme un papel diciendo que él sale en la vida, naturalmente que lo firmaría. Pero hay un caso, solo faltaba. Hay un caso ejemplar. O sea, las diferencias políticas no deben hacerte nunca correcto. Hay un caso cambiar ejemplar, la humanidad. Hay un caso ejemplar de todo lo contrario en la misma ciudad, que es Max Aup. Max Aup salva la vida de Luis Santamarinas. Luis Santamarinas llevaba 3 calaveras en su camisa azul por las 3 condenas de muerte, pero luego, cuando juzgan a Max Aup, también a Peiró y alguno más, va allí Luis Santamarinas y le salva la vida. Le salva la vida, arriesgando la suya, pero era lo mínimo que podía hacer por el que había dado la cara. Fueron poquísimos, los ejemplos de intelectuales que se portaron con esa elegancia, con esa grandeza. Pues eso, cuando leéis estas cosas, claro, te hacen cambiar... No, lo de José Robles es pues eso, cambiar la vida de un muerto hasta un extremo. Bueno, mira, y ya le estabas cambiando también tu opinión sobre José Antonio Primo Rivera, ahora cenando, le estabas contando cosas que... ¿Él a mí o yo a él? Él a ti. No, hombre, Ignacio es un tipo ponderado, que hay muchos personajes que están mal encasillados en la historia y que ya se van seguramente a irse al otro barrio con ese baldón porque nadie tiene la capacidad, o no ha tenido nadie la capacidad seductiva con un libro de Ignacio para colocarle en su lugar. Pero bueno, un análisis mínimo. Primero era un San Luis Gonzaga que meaba a Álvarez Gómez y resulta que, ojo, te pones a investigar y era un bon vivant que tenía amantes casadas como la princesa Vivesco, seguramente como Marichu de la Mora y como... Margarita de Pedroso. Sí, unas cuantas más, y la condesa Villahermosa, que eso no fue amante, sino una novia, pero que era un hombre bastante parecido a su padre en ese territorio, más elegante. Hay una anécdota tremenda en Madrid, en el Abra. Entra una noche, esto lo tengo grabado, porque se lo cuenta Montarco poco antes de morir, a Jaime Suárez y el decano de los periodistas españoles, yo creo que españoles ya, desde luego... Tiene 96, que es Enrique Aguinaga, se lo cuenta Montarco, que estaba con él esa noche. Y van a Labra, Montarco tenía 10 años menos, entonces hay una señora puta que está en la barra del bar, acosada por un viscoso, borracho, y con un ramillete de billetes dándole en la cara. Te vienes conmigo. Entonces ya salía por el fondo el dueño, el encargado del establecimiento, para decirle a la chica que se fuera, que fuera con él, porque era su obligación. Entonces estaban Montarco y José Antonio en la esquina de la barra y se acerca a José Antonio, coge a la chica, la aparta, la chica tenía un apelativo, se llamaba mucho entonces, que era Katiuska. Aparta a la chica, saca 200 pesetas o lo que fuera y le dice al señor, al encargado, esto es lo de este mes de esta chica, para que ella elija con quién se quiere ir. Y yo vendré todos los meses y le daré este dinero. Y al otro lo coge del cuello, lo saca fuera y le dices,
No sé si sabes quién soy, seguramente sí, porque tristemente mi fama me precede. Pero como vuelvas a poner la mano a una mujer, a esta mujer o a cualquier otra, y yo lo sepa, o a alguno de mis amigos, y ya son bastantes, no te lo diré. Entonces, esa relación, define al personaje, pero esas cosas no trascienden. O sea, lo que trasciende es que era un macarra, seguramente, o un chuleta, yo qué sé. Entonces, se necesitan Ignacios Martínez de Pisón que investiguen, pero luego que lo sepan contar también, como para que la verdad sea seductora, que no es tan sencillo. Muy bien, pues yo creo que ya es hora. Aún para el Gijón ya empieza a ser hora. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado esta noche aquí. Muchas gracias a Ignacio por haber venido, a Pepe por traerlo y a Pepe por venir. No nos ha dado tiempo porque ya es tardísimo hablar de fútbol, ni hablar Casi mejor, ¿no? de Cataluña, ni hablar de nada. Pero lo dejamos ya para atrás.